Buenas, ya ha pasado un tiempo desde que más o menos salió el tema de Chibi High. De hecho hice un vídeo hablando sobre el tema, pero no lo había probado hasta hace poco y la verdad es que todo el mundo tenía como muchas expectativas sobre Chibi High porque iba a ser como un juego increíble en el que iban a añadir muchísimas cosas, o eso es lo que todo el mundo pensaba. De hecho salieron vídeos de gente mencionándolo como si fuese el mejor mod gacha definitivo y la verdad es que cuando lo probé tenía muchas expectativas de lo que podía llegar a ser dentro de las limitaciones de Roblox, obviamente, pero creo que no ha sido exactamente lo que esperaba y creo que mucha gente opina lo mismo, pero muy poca gente lo está diciendo. O al menos yo he percibido que ha habido mucho más ruido de la salida de Chibi High que respecto a las opiniones de Chibi High en sí. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Chibi High y el tema de qué me ha parecido a mí, la experiencia que tuve cuando yo entré, y no es para tirar hate, sino también vamos a hablar de cosas positivas que creo que podrían mejorar y lo que yo siento que va a pasar a futuro con lo que es Chibi High en sí. Primero que nada, un poco de contexto de lo que es Chibi High en sí. Básicamente, en el principio de los principios, cuando se creó el cielo y la tierra, nació un proyecto llamado Chibimation, que en realidad viene de un proyecto más antiguo todavía que se llamaba Gacha Shop, que era una página donde podías descargar ropa para tus personajes, pero esa idea se descartó y la convirtieron en Chibimation y casi nadie se acuerda ya de eso. Chibimation iba a ser el mod definitivo donde ibas a poder subir tus propios assets, descargarlos y crear tus OCs en base a esos assets, compartirlos, etcétera, un montón de cosas. Y aparentemente todo iba de maravilla, iban publicando muchísimas imágenes, muchísimas ilustraciones y cosas, iban publicando pósters, temáticas, era increíble, todo el mundo estaba súper emocionado porque veía imágenes y veían evidencia de que estaban trabajando en el proyecto, pero con el paso del tiempo se empezaron a envolver en polémicas y se empezaban a sacar funas y que no habían avanzado nada, que resulta que no llevaban tanto del proyecto como se pensaba, que el líder del proyecto al parecer desapareció dinero, o sea, de $10.000 que habían recaudado se desaparecieron como 9.000, creo, o sea, se esfumaron, nadie sabe dónde fueron todo ese dinero y la verdad es que es triste ver que un proyecto en el que la gente tenía fe y no solo fe, sino que incluso pusieron dinero en ello, pues que ese dinero haya desaparecido y que hayan sido todos estafados, no por el equipo ni por Chibimation, sino por el líder del equipo, que es el que básicamente no ha mostrado ninguna evidencia de a dónde demonios se fue todo ese dinero. En este punto se me olvidó aclarar que han cambiado de líder, ya no es la misma persona la que está dirigiendo el proyecto, entonces la cosa es como que están tomando un nuevo rumbo y a ver hacia dónde va esto. La verdad es que daría para un tema completo. Si quieren que haga un vídeo hablando sobre específicamente el tema del dinero de Chibi High, me lo pueden decir en los comentarios y miro de hacerlo, pero no es el tema de este vídeo. Básicamente vamos a resumirlo en que tuvieron muchísimas polémicas entre programadores, el líder del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vieron que se estaban quedando sin dinero y que ya no podían seguir pagando artistas para hacer esos pósters tan bonitos que hacen cada 2x3, porque literal es lo único que más han hecho durante el inicio, diseños, dibujos y pósters, que está bien porque le da promoción al proyecto, pero tengo la teoría de que se gastaron gran parte del dinero en arte, y no arte de los assets, sino arte en general, porque han publicado una cantidad tan inmensa de banners, pósters promocionales, dibujos temáticos o normales, celebrando el LGBT, celebrando Año Nuevo, celebrando no sé qué cosa, para cada cosa hacían un dibujo prácticamente. Entonces creo que invirtieron mal el dinero en ese sentido, o sea, en lugar de buscar programadores y gente para desarrollar lo que serían los sistemas, que es la parte más complicada, creo que invirtieron demasiado en arte y en programadores creo que le metieron muy poco esfuerzo, pero no es el tema. La cuestión, cuando se vieron que no tenían suficiente dinero para continuar con el proyecto de Chibimation, decidieron que necesitaban alguna forma de recaudar dinero de nuevo, pero no podían volver a hacer una recaudación de dineros normal porque ya la gente iba a decir, jaja, no, gracias. Después de que metieran dinero y ese dinero misteriosamente desapareciera, por mucho que ahora el proyecto lo liderase otra persona, la gente ya no se iba a fiar.
Entonces la estrategia que tuvieron fue lanzar Chibi Hike, que básicamente es un juego de Roblox en el cual ellos planeaban que los Robux que ellos ganasen con pases y cosas comprables, etcétera, ese dinero lo invertirían en Chibimation para poder sacar a flote lo que sería el proyecto de Chibimation. Entonces Chibi Hike era más bien como una especie de excusa para poder recibir dinero de la gente de la misma forma que si tú donases, pero te desbloquearía algún cosmético, cosas así. La cosa es que, a ver, no sé si fue la mejor de las ideas, teniendo en cuenta que la cantidad de porcentaje que Roblox se queda de los Robux es absurda. O sea, necesitas generar muchísimos ingresos en Roblox para poder notar algo de dinero. Así que creo que por esa parte, no lo sé, la verdad, lo van a tener muy difícil. No han dicho todavía cuánto dinero han generado con Chibi Hike, pero no sé yo si dará como para restaurar todo, porque no sé cómo estarán de progreso en cuanto a programación. Es que, repito, lo que es programar el juego es la parte más difícil. Artistas te los encuentras por todos lados y si tienes dinero puedes pagar artistas de sobra, pero programadores es complicado. Es donde más tendrían que invertir desde el principio. Pero bueno, salió Chibi Hike llenísimo de bugs, lo cual es normal. O sea, cuando publicas un juego, no importa cuántas veces lo hayas probado, no importa lo que hayas hecho, siempre van a aparecer errores, fallos, es normal, y estuvieron durante muchísimo tiempo arreglando todos los fallos y todas esas cosas, lo cual bastante bien. Al parecer arreglaron una cantidad inmensa de errores, pero bueno, la cosa es que todo el mundo estaba como súper emocionado porque era la primera vez que íbamos a tener contacto directo con algo relacionado con el proyecto de Chibimation, porque hasta ahora lo único que había eran capturas, vídeos, spoilers, etcétera, pero no habíamos podido tocar una pista de lo que podría llegar a ser Chibimation, y esta era como la primera vez que íbamos a poder probarlo. Yo personalmente tenía unas expectativas increíbles de wow, esto tiene que ser loquísimo. O sea, incluso pensé que la gente haría sus OCs en Chibi Hike y que empezarían a usar eso como si fuese un mod gacha. O sea, pensé que sería como la nueva etapa de la comunidad hacer OCs en Roblox, lo cual sería muy raro, la verdad, pero no sería imposible. Entonces dije, ok, vamos a probarlo y vamos a intentar hacer mi OC en el editor de OCs que tienen. Y a ver, cuando me uní me llevé el impacto de que solo había 5 personas jugando, de las cuales 3 eran yo y unos amigos. Es decir, si no fuera por nosotros, solo había 2 personas jugando, lo cual me extrañó demasiado. O sea, ¿cómo es posible? Incluso juegos de Roblox que son la cosa más aburrida del planeta y de la existencia tienen más jugadores que esto. ¿Cómo es posible que no haya nadie? Entonces nos pusimos a dar una vuelta por el mapa, a ver qué tal, y la verdad es que era básicamente como Gacha Roleplay. Para los que no lo sepan, hace tiempo existía un juego de Roblox que se llamaba Gacha Roleplay, que básicamente es un juego súper antiguo, donde básicamente lo que habían hecho era que habían importado los assets del Gacha Life, creo que era, y en un mundo 3D tú tenías los personajes 2D planos y podías vestir, y era horrible. O sea, el editor de esa cosa era espantoso. Tardabas muchísimo en poder hacer tu OC medianamente decente, pero había mucha gente a la que le gustaba, y en ese juego había muchos usuarios activos. Entonces era extraño que en un juego como Chibi Hike, que era en esencia lo mismo, pero que tenía assets propios, ropa, accesorios y un montón de cosas propias, o sea, nuevas. Es como si de repente Gacha Nebula sacara Gacha Nebula 2, pues es muy raro que casi no hubiese gente, o sea, incluso haciendo roleplay o lo que sea. Entonces decidimos probar el editor de OCs y ver qué tal era y ver si podíamos crear nuestros propios OCs, y la verdad es que fue una decepción gigantesca del tamaño de una casa. Si el editor de Gacha Roleplay ya era complicadísimo de usar, creo que el editor de Chibi Hike era casi lo mismo, o no lo sé. Había muchas cosas que eran incómodas. O sea, el editor te permite hacer OCs increíbles, las herramientas están ahí, pero son demasiado incómodas de usar. Tú pones un accesorio y el accesorio se pone del color que le da la completísima gana. Da igual si tú tenías un pelo blanco, si cambias el pelo, se te pone del color del pelo que acabas de seleccionar. Se te cambia completamente. Tenías que colocar los accesorios en el orden en el que tú querías que se mostrasen. Es decir, si tú te colocabas primero el pelo y luego te colocabas, por ejemplo, unos cuernos, los cuernos, como los colocabas
colocaste después se colocaban encima del pelo, y si querías que estuvieran debajo del pelo tenías dos opciones: o colocabas los cuernos primero y después el pelo, o te metías al editor de capas, que tienen como 10.000 capas, y te ponías a bajar y bajar y bajar y bajar hasta que quedase en la posición correcta para que se dibujase por detrás del pelo. Espantoso, la verdad. Nos hicimos unos OCs medio básicos porque ese editor era espantoso y nos pusimos a pasear por el mapa un poco a ver qué tal. Y la verdad es que es un mundo gigante pero completamente vacío. Entiendo que la esencia es el roleplay y tal, pero incluso juegos como Royal High o cosas así tienen mecánicas y minijuegos que de hecho creo que dijeron que iban a añadir minijuegos y cosas, pero el problema es que ahora que ya pasó el boom de que salió Chibi High, pues corren el riesgo de que la gente ya no se entere de cuando actualicen el juego. Personalmente creo que lanzaron el juego demasiado pronto, no hay nada que hacer, y si bien es un juego social en el que la gracia está en hablar con los demás, eventualmente la gente se va, y si la gente se va y no hay nada que hacer, mal, muy mal. Pienso que deberían haber invertido un poco más en el editor de personajes, ya que ahí había un gran potencial de que la gente lo empezase a usar, aunque sea solo por el editor. Tenemos ejemplos como el juego este de Roblox donde te permiten editar tu avatar. Es básicamente un juego de Roblox en el que tú entras y puedes personalizar tu avatar porque tienes todos los assets como si fuese un vestidor. Tú te pruebas los assets, haces tu avatar y si te gusta lo compras y si no te lo puedes guardar. Es como gacha, básicamente. Y ese juego está a reventar de personas que simplemente entran para dos cosas: hablar y hacer sus avatares. Y les va de maravilla. Entonces podrían haber invertido muchísimo en el editor de OCs y creo que hubiese funcionado bastante bien. Además de las cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, el mapa es bastante bonito. Siento que está muy vacío y que tardas mucho de llegar de un punto al otro y que eso se podría solucionar, pero el mapa, saber que lo han hecho ellos y que lo han diseñado y todo eso, la verdad es que tiene un mérito increíble. Está muy bien el mapa. Y los assets, pues bueno, ¿qué podemos decir de los assets de Chibimation? Es decir, si algo ha tenido el equipo de Chibimation desde el principio que los ha hecho resaltar, es el bello arte que tienen. El estilo artístico es increíble. Lo malo es que el editor no te permite sacarle el potencial a esos assets, y hay assets que están un poco inconsistentes. El grosor de las líneas es más grande en algunos que en otros. Cositas que creo que no se han tenido en cuenta mientras dibujaban los assets y que ahora ya son difíciles de cambiar. Pero en general los assets son muy bonitos. O sea, el estilo visual de Chibimation, y tanto de Chibimation como de Chibi High, siempre ha sido precioso. Y es donde creo que han desperdiciado demasiado tiempo y probablemente dinero también. Está bien que hagan su propia imagen visual y que se den promoción, pero lo más importante siempre es la programación. O sea, si tienes 5.000 assets pero no tienes nada programado, no tienes ningún juego donde añadir esos assets, no te sirve de nada. En cambio, si tú tienes un juego que funciona y que se puede jugar y quizás no tienes 5.000 assets pero tienes menos, eso es mucho más valioso porque a partir de ahí tú puedes construir y seguir añadiendo más cosas. Pero bueno, no sé cómo fue la gestión interna, he investigado al respecto de lo que ellos han dicho públicamente solamente y tampoco me he metido a fondo en el tema de qué cosas han pasado. Podría investigar más al respecto y hacer un vídeo específicamente sobre Chibimation, no Chibi High, sino Chibimation en sí, y dar mi opinión sobre lo que creo que hicieron mal y lo que creo que deberían hacer. Pero bueno, ¿cómo veo yo el panorama ahora mismo tanto de Chibi High como de Chibimation? Creo que la idea es buena. De hecho, me parece que han conseguido bastante inversión, o sea, gente que ha comprado pases y cosas dentro del juego. Lo que no sé es cuánto de ese dinero ellos van a percibir al final. No sé si hacer un juego de Roblox fue la mejor idea para recaudar dinero. Para publicar algo sí, porque Roblox es muy fácil, haces un juego bastante fácilmente, no es muy difícil hacer un juego en Roblox, pero ya para recaudar dinero es más complicado. Hay muchos creadores de Roblox que se quejan precisamente del inmenso porcentaje que se queda Roblox en sí. Entonces yo creo que sí que les dará algo de dinero, pero no sé si el suficiente como para poder seguir con Chibimation. Espero que sí. Tengo la sensación de que van a dejar un poco Chibi High tal cual como está, le añadirán un par de cosas, pero no tengo esperanzas de que evolucione y se vuelva un juego viral, que todo el mundo juegue y tal. Y he visto gente que ha hecho una lista enorme de sugerencias para añadir a Chibi High. El problema es que, claro, a ellos realmente no les interesa como tal Chibi High, sino que les interesa Chibimation.
lo que quieren sacar es Chivimation. Chibi Hike es como un puente para poder conseguir sacar el verdadero proyecto. Si bien creo que añadirán minijuegos probablemente y cositas añadidas para que el juego no sea tan aburrido, no creo que sea un juego activo en el sentido de que lo actualicen activamente y cada cierto tiempo tengamos noticias sobre Chibi Hike. Si ya sacar Chivimation les está costando la vida eterna, Chibi Hike también les ha costado bastante. No creo que puedan invertir tantos recursos en mantener ambos. Van a tener que tomar una decisión y elegir cuál mantener o cuál darle más prioridad y más atención. Y creo que es obvio que, llegado el punto, elegirán darle más atención a Chivimation y Chibi Hike lo dejarán como secundario. Pero veremos cómo evoluciona la cosa, veremos qué tal y si algún día sale Chivimation y lo podemos probar en directo o lo probamos aquí en el canal. Recuerda que si quieres que haga algún vídeo hablando sobre Chivimation o sobre cualquier tema gacha que quieras que mencione o que investigue al respecto y que te dé mi opinión honesta y sincera, que a veces puede que sea problemática. En cualquier caso, no olvides que te puedes suscribir y compartir este vídeo con cualquier persona que haya probado Chibi Hike para saber si están de acuerdo conmigo o están completamente en contra de lo que acabo de decir. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.